todos y con todas, creo que, que podemos dar inicio a esta sexta sesión de nuestro seminario Recontextualizar las teologías de la liberación, una relectura de Mysterium Liberationis, ¿no? Para el presente. Em, en esta sexta sesión, Marco Prieto nos va a recontextualizar el título del texto Cristología en la Teología de la Liberación, em, que bueno, pues nos va a acercar un poco a ver cómo se puede actualizar la cristología desde abajo hoy, ¿no? Que es un poco la pregunta que vamos a intentar responder. Recordemos que este seminario está organizado o está siendo organizado por el Grupo de Investigación, Desarrollo e Iglesia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en consonancia o en cooperación con el Colegio de Religiosos de la Conferencia de Religiosos, perdón, del Perú y el Instituto Bartolomé de las Casas. Como siempre, ya saben ustedes que tenemos un esquema para nuestra sesión. Marco nos va a presentar un resumen o las ideas principales del texto en estos primeros 20 minutos. Después tenemos 10 minutos de preguntas, comentarios que quiere hacer el público. Tenemos unos 5 minutos de descanso y nuevamente otros 20 minutos donde Marco presentará la recontextualización del texto, terminando con también unos 10 minutos de preguntas. Y con eso vamos cerrando nuestra sesión. Entonces, le vamos a dar ahora paso a Marco, que va a iniciar presentándonos la primera parte de este texto de Cristología. Gracias, Marco. sí, gracias, Yeshira. Y gracias, Yeshira, por todo lo que hace. Ustedes no saben, pero Yeshira está enseñando en la Pontificia Universidad Católica del Perú y entonces termina una clase y va a otra y ahora va de lo presencial a lo virtual. Entonces es toda una serie de gestiones. Te agradezco, Yeshira, además por todo el esfuerzo que haces. Y yo, bueno, como bien lo he dicho Yeshira, voy a compartirles el pequeño resumen. Hemos ido como ajustando en el camino, en el sentido en que al inicio eran como 4 páginas y que luego dimos cuenta que era demasiado largo. Entonces hemos ido como en el camino poniendo cada vez un poco más corto el texto y hemos como llegado a una especie de consenso en que los textos de 2 páginas o casi 3 es suficiente para esta primera parte. Y entonces yo paso a leer algunos de los puntos que me parecían importantes del texto y ustedes los van conectando y luego podemos conversarlo y discutirlo. Este texto es un texto que en el trayecto del capítulo hay fuertes referencias a 2 autores principalmente, a John Sobrino y a Leonardo Boff. El texto se ha constituido a partir de estos 2 grandes teólogos y sus 2 grandes perspectivas cristológicas también. Entonces, el autor, Julio Lua, propone en su capítulo titulado Cristología en las teologías de la liberación, acentuar, yo diría, 2 puntos principalmente. Primero, una dimensión metodológica, como la cristología tiene un método para la teología de la liberación que hay que recuperar. Y segundo, apuntar a 3 características fundamentales de la cristología de la liberación, ¿no? Entonces, yo creería que si recuperamos estos puntos es suficiente para esta primera sección. Desde entonces, una perspectiva metodológica, el autor propone que nos concentremos en 5 puntos que tiene que ver, uno, con el lugar social desde la perspectiva cristológica. Un segundo punto, la mirada eclesial, que también tiene que reformularse. Uno tercero, la idea de romper epistemológicamente una forma de hacer cristología. Un cuarto punto, que recuperemos esta clave hermenéutica, pero arrojada hacia la praxis. Y finalmente, recuperar el posicionamiento de un Jesús histórico como punto de referencia, ¿no? Son 5 ideas en esta primera sección del método. Entonces, vamos a ver,
que estas cinco ideas al final se van a conectar y luego ya en el segundo momento que vamos a trabajar van a tomar mayor sentido. Un punto adicional antes de empezar con las cinco primeras ideas es que para el autor, esta cristología empezó a desarrollarse desde Medellín, de la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968. Podemos discutirlo, pero para él ese es el punto de quiebre, ¿no? Esto es post Concilio Vaticano II y entonces desde el 68 para él hubo como un espíritu de cuerpo, de escritos, de discusión para América Latina, donde el Jesús desde abajo tomó mucha presencia en su desarrollo. Veamos entonces los métodos, el método en cinco partes. Primera parte, el lugar social de la cristología. Para el autor debe renunciar a cualquier intento de neutralidad. Entonces, frente a la neutralidad que podría exigir un quehacer académico, aquí de lo que se trata es de reconocer que cualquier cristología siempre tiene una posición tanto social como ética en su discurso. Aquí la objetividad, en realidad, el argumento de la objetividad es un engaño, que podría incluso reforzar las desigualdades existentes. En esa línea, esta cristología asume una posición en defensa de los pobres y en la crítica a las causas que han producido este malestar, ¿no? Entonces, hay una mirada, como ya saben, ya hemos trabajado este tema, una mediación de las ciencias sociales para entender las causas de este problema eh, que nos, eh, que nos remite a estas desigualdades. Esta posición asume una ruptura entonces con el sistema dominante y al mismo tiempo abre posibilidades de transformación. O sea, lo que está diciendo es que el primer punto metodológico es que la cristología toma una posición, no es neutral, y que tomando esa posición en favor de los pobres, el quehacer de la cristología va a romper con un sistema de dominación contemporáneo. En segundo lugar, el lugar eclesial de la cristología significa reconocer que la iglesia es una iglesia principalmente de los pobres y para los pobres, ¿no? Esto nos recuerda mucho a lo que insistía fuertemente el Papa Francisco y sin duda León XIV ha retomado, ¿no? A propósito de que se cumple ya un año de su pontificado. En esta línea, y quizás aquí viene lo interesante, es que el autor insiste en que tanto el lugar social como el lugar eclesial de la cristología deben funcionar conectadamente, dialécticamente. De tal manera que una debe remitir a la otra y no deben actuar separadamente. Esto es muy importante porque eso hace que cualquier tipo de cristología esté conectada con las realidades diversas fuera de la iglesia también, ¿no? Y no estar más bien inmersos en una especie de burbuja de sacralidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. En tercer lugar, respecto al método, la exigencia de la ruptura epistémica significa entrar en diálogo con la experiencia como, digamos, como acto primero, para luego reflexionar sobre dicha experiencia de fe. Para el autor, de esa manera se podrá romper con las idolatrías del sistema y abrir espacios para que realmente sigamos a Jesús. En otras palabras, la ruptura epistémica solamente es posible desde la experiencia de sufrimiento del ser humano. No se trata de discursos, no se trata de reflexiones, se trata de una experiencia que rompe justamente con el sistema. Seguir a Jesús supondría en este caso eh, no solamente una reflexión desde la fe, sino una experiencia vivida y luego una reflexión sobre esa experiencia vivida. En cuarto lugar, la hermenéutica histórico-práctica recuerda su carácter transformador por encima de lo meramente reflexivo y académico. En ese sentido, entender
al Cristo liberador es entender lo concreto y transformador que supone su propio seguimiento. ¿No? Este cuarto método ya no termina siendo académico, no tiene que ver solamente con cómo reflexionar, sino de lo que se trata es un poco mirar el actuar como una cuestión totalmente conectada con la reflexión. Y digamos, esta acción de transformación, eh, diríamos que no es diferente al quehacer de la cristología, porque a veces la cristología se piensa como un espacio meramente reflexivo académico, sino más bien que la acción de transformación es parte del quehacer cristológico. Sin transformación no hay cristología. Esto es muy importante. Y finalmente, la relevancia de la figura histórica de Jesús, que termina siendo fundamental, significa volver a Jesús de la historia, quien nos podrá decir finalmente Jesús qué hizo, cómo actuó, cómo liberó a su pueblo, con la intención de que la cristología hoy nos diga qué hacer, cómo actuar y cómo liberar al pueblo latinoamericano. Recuerden que estamos en los años 90 y hay una especie de espíritu conjunto latinoamericano respecto a los años 70 y 80, donde las conferencias episcopales habían mostrado una especie de sentir común, ¿no? En resumidas cuentas, entonces, con estos 5 puntos metodológicos, el giro metodológico que ofrece el texto es acentuar la vinculación entre lo eclesial y lo social, reconocer que cualquier cristología tiene un punto de enunciación y entonces no es objetivo, impulsar espacios para romper ideologías que pueden ser como el capitalismo, el neoliberalismo, la cultura del desprecio, el del descarte, etcétera. Asumir un seguimiento práctico como principio fundamental, ¿no? La cristología envuelve también la práctica liberadora y finalmente recuperar al Jesús histórico para entender cómo nosotros podríamos actuar hoy en medio de las grietas y venas latinoamericanas, ¿no? Esto es la primera parte sobre el método. 5 puntos fundamentales que nos van a ayudar a entender ahora el segundo apartado. Y el segundo apartado tiene que ver en realidad con 3 ideas que ya tienen como punto central la dimensión histórica de Jesús, ¿no? ¿Cuáles son estos 3 puntos? Los 3 puntos son, uno, la vuelta al Jesús histórico, y ahora vamos a dar un poco más de detalles al respecto. Dos, la dimensión histórica de la cruz. Y tres, la resurrección como liberación anticipada. Como ven, en el fondo lo que nos está diciendo el autor es que si volvemos a Jesús, volvamos a los 3 momentos: a la vida de Jesús, a la crucifixión y muerte de Jesús y a la resurrección de Jesús, ¿no? Eso nos está diciendo que volvamos a la totalidad en realidad de Jesús, histórico. Vayamos entonces a estos 3 puntos y con eso vamos cerrando para abrir el espacio de conversación. En primer lugar, la vuelta de Jesús histórico implica 2 aspectos, nos dice el autor. Primero, el aspecto del reino de Dios y segundo, el aspecto del Dios de Jesús. En el primer caso, o sea, el reino de Dios, Jesús predicó el reino de Dios principalmente y no predicó sobre la iglesia y tampoco se predicó sobre sí mismo, ¿no? Esa es una primera diferenciación que hace el autor. O sea, cuidado con estas ideas de cristocentrismo, ¿no? Esto sería problemático para el autor. Jesús no se anuncia a sí mismo, Jesús anuncia al reino de Dios. Y cuidado con poner tanta centralidad también en lo eclesial, ¿no? No está anunciando a la iglesia, está anunciando al reino de Dios. Que como derivado de ello se haya constituido un camino eclesial, una estructura eclesial, eh, eso es otra cosa. Por ello, frente a las opciones intelectuales o prácticas,
La cristología de la liberación opta por la práctica debido a que la construcción del reino de Dios, digamos, no se hace de otra manera sino con la propia acción humana. Entonces, la idea del reino de Dios supone una agencia del ser humano. Y en el segundo caso, lo que nos invita el autor a pensar es que el Dios de Jesús, además el autor pone explícitamente Abba, ¿no? Que supone un Dios cercano, íntimo, familiar, que acompaña a Jesús en todo su trayecto. Este acompañamiento de Dios significa un Dios, ojo con esta palabra, disidente, ¿no? Esa es una palabra que me parecía muy interesante que propone el autor, que rompe nuevamente las estructuras de poder. O sea, es un Dios, no un Dios de los señores, sino un Dios de los pobres. Un Dios que por un lado acompaña la vulnerabilidad de los pobres, pero que al mismo tiempo anuncia la vida a partir de esa imagen de la disidencia. O sea, está rompiendo con el orden establecido. Un Dios que es trascendente, pero que a la vez es de los pobres, ¿no? Un Dios que lucha contra los ídolos, pero al mismo tiempo rechaza cualquier pasividad que refuerza las injusticias. Entonces, en el fondo, esta primera idea de recuperar la historia de Jesús, o la dimensión histórica de Jesús, supone recuperar también el Dios que acompaña a Jesús y que le da una imagen de agencia que permite una reestructuración de estas lógicas de poder que someten en la época de Jesús. Hoy uno podría pensar también en qué lógicas nos están sometiendo hoy y cómo la imagen de este Dios, Abba, cercano a nosotros, los creyentes, puede también ser disidente frente a las realidades contemporáneas, ¿no? Disidente contra la trata de personas, disidente contra la cultura del descarte o disidente contra las relaciones humanas del desprecio, de la exclusión o incluso de la violencia directa. En segundo lugar, aparece la dimensión histórica de la cruz. Esta dimensión debe reconocer algunos elementos claves, nos propone el autor, eh, que tiene que ver con mirar la tesis por la cual la cruz significa la consecuencia de la vida de Jesús, pero que no es buscada en sí misma, sino que es el resultado de anunciar la vida y el proceso de liberación. Entonces, primero, ahí el autor va a poner unos 7 puntos y los va a desarrollar brevemente. Yo los estoy apuntando aquí para recordarlos. Primero, nos dice se debe recuperar la dimensión histórica de la cruz de Jesús, ¿no? O sea, entender por qué lo mataron explícitamente. Segundo, que la cruz fue el resultado de su vida entera que mostró un espacio libre y de liberación, ¿no? Eso nos podría hacer mucho eco a nosotros. ¿Cómo estamos llevando la cruz? ¿Cuál es el resultado de eso? De nuestras acciones, de nuestras resistencias frente al poder establecido o de haber más bien guardado silencio. Tercero, Jesús no quiere buscar el dolor por el dolor, nos dice el autor, ¿no? Cuidado con estas imágenes expiatorias. Por el contrario, se trata la cruz de una actitud profética liberadora que adquiere una dimensión política también. Es una dimensión profética, pero que adquiere una dimensión política en la práctica. Cuarto, en ese sentido la cruz se entiende con la resurrección, porque al final de la historia de la vida, siempre la vida vencerá, ¿no? Esta es una frase de nuestro querido amigo y recordado Felipe Segarra, ¿no? Y la vida vencerá, ¿no? Esta es la idea de que la cruz solamente puede ser entendida si se entiende también la resurrección al mismo tiempo. Quinto, mostrar los mecanismos de dominación contra Jesús
permiten entender qué otros mecanismos hoy están emergiendo. Es decir, qué mecanismos de poder habían en la época de Jesús y cómo eso hoy, de otra manera, hay en nuestra época. Nos ayuda eso un poco a hacer comparaciones, analogías y recoger también caminos para enfrentar estas crisis, ¿no? Sexto, es central también conectar la cruz subjetiva, o sea, la personal, la cruz que cada sujeto creyente tiene, y la cruz objetiva. Esta cruz objetiva tiene que ver con que es una cruz que es universal para todas las personas porque siempre opta para liberar a quienes sufren, ¿no? Entonces, conectar este dolor particular con el dolor universal, esa es la idea, ¿no? De esta manera se podrá alzar la voz profética de la liberación. Y finalmente, séptimo, pensar a Dios desde la cruz también significa pensarlo desde los pobres crucificados de la historia y al mismo tiempo pensar a Dios como, por un lado, omnipotente, pero al mismo tiempo como un Dios débil en el sentido en que sufre con nosotros, ¿no? Eh, entonces, estas ideas que estoy recordando aquí del texto nos ayudan a entender que la cruz tiene varias dimensiones, ¿no? Relación con la resurrección, cuidado con el fetichismo del dolor, recuperar la cruz como este horizonte hacia el proceso liberador, pero con una imagen de Dios que nos acompaña en su omnipotencia, pero también en su vulnerabilidad, entendiendo además y reconociendo que nuestra cruz subjetiva también se debe conectar con la cruz objetiva, es decir, universal, ¿no? Para terminar, en tercer lugar, quisiera tomar atención en la dimensión de la resurrección, como nos menciona el autor. Y aquí hay 5 aristas que pueden ayudar a entender esta dimensión. La primera arista refiere a que la resurrección es la anticipación del reino de Dios, que en este caso rompe con la continuidad de la violencia establecida. No es como la anticipación del reino de Dios. La segunda arista refiere a que la resurrección se reconoce como el final, no es la muerte, sino más bien la vida, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Hay una frase de Metz, un teólogo alemán, que refiere siempre la idea en la cual hay que recuperar la memoria digamos, de Jesús en dos sentidos, ¿no? La memoria passionis, o sea, la muerte, pero siempre dice, ¿no? Memoria passionis et resurreccionis, ¿no? O sea, memoria de la pasión, siempre con la resurrección. Cuarto, de esa manera se trata entonces de evitar, por un lado, el fetichismo del dolor, pero al mismo tiempo rechazar el anuncio superficial de la vida, ¿no? O sea, es decir, si solo nos concentramos en la resurrección y nos olvidamos de la cruz, sería una imagen superficial, nos dice el autor también, ¿no? En cuarto lugar, la resurrección es la vivencia entonces fundamental de la esperanza que genera aliento. Ya, Yeshira ya me está dando la señal. Y finalmente, en quinto lugar, la resurrección tiene en su centro la Trinidad. Es decir, ello significa que desde una perspectiva neumatológica, el autor no lo desarrolla mucho, pero lo que nos apunta es que el Espíritu Santo es quien finalmente envió el mensaje a Jesús para todo este proceso de liberación. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo estarían más bien conectados con esta, con este proceso liberador. Entonces, para terminar, un breve comentario de 4 líneas, solo para decir un poco las críticas que se le dan, ¿no? El autor las expresa además, dice, ¿no? La primacía del Jesús histórico ha tenido algunas críticas.
nos recuerda el autor, la crítica más importante ha sido el olvido del Cristo de la fe, nos dice, ¿no? Y ahí quizás podemos discutir ahora sobre esto también. En ese sentido, el autor refiere que ello no es correcto porque al mismo tiempo insiste en una cristología desde abajo que resulta más convincente frente a las cristologías desde arriba, ¿no? O sea, no se trata de un olvido, se trata de una decisión y una opción. Eh, en resumidas cuentas, el autor propone que se trata de trascender los dogmas sin experiencia, ¿no? O sea, es repensar un poco los dogmas, pero desde la experiencia, pero el autor cree que hay un olvido de la experiencia, y volver a anunciar el evangelio desde la vida real de quienes sufren, ¿no? Entonces, para terminar con una última frase, la insistencia del autor es que la decisión sobre el Jesús desde abajo no olvida al Jesús desde arriba, sino que le termina dando sentido desde la experiencia propia del sufrimiento. Y por eso la doctrina tendría que modificarse también, en el sentido en que es un conjunto de experiencias y no un reglamento estático que a veces optamos por pensarlo así. Bien, termino aquí. Muchas gracias. Yeshira. Muy bien, muchas gracias Marco por esta presentación de las ideas principales que nos trae este texto. Y ahora vamos a abrir la posibilidad de preguntas, comentarios por parte de los participantes. Pueden hacerlo levantando la mano ahí en el Zoom para poder darles la palabra. Renzo, ¿te escuchamos? Muchas gracias, Yeshira y Marco, por tu exposición. Fíjate que escuchando lo que comentas, se me viene a la mente muchas cosas, entre ellas que pensar en el Jesús histórico es prácticamente para nosotros algo necesario, porque gracias a esta nueva, digamos, este nuevo acercamiento a, a por medio de las ciencias sociales que van a intervenir en la lectura de los textos bíblicos, es que podemos tener también una lectura más contextual o más situada en nuestro continente, el continente latinoamericano. Por eso creo que es importantísimo lo que manifiesta el autor y que tú lo resumes. Em, Ahora, asociar estos dos conceptos del lo que siempre se ha dicho de que el Cristo de la fe y el Jesús histórico son algo contrapuestos, sino más bien rescatar y redefinir o reconceptualizar para poder encontrar puntos en común es importante. Ahora, eso también nos lleva a replantear pues nuestra manera del quehacer teológico, ¿sí? Como individuos y como colectividad, ¿no? Ahora, también es importante de que estas lecturas del Jesús histórico nos llevan a ver el tema de una perspectiva más política de Jesús, de que a Jesús lo matan, por ejemplo, porque se opone al poder político, y eso es lo que bastante en el Evangelio de Mateo se observa, ¿no? O sea, y eso lo dice José María Castillo también. Recuerdo muchísimo en algún texto que he leído de él, donde se habla de recapitular esta lectura de un mensaje político de Jesús contra el Imperio Romano, contra el César, ¿no? Entonces, mi pregunta podría ser, em, Mm, ¿qué tan necesaria sería esta lectura desde una perspectiva política de Jesús, ¿no? Del Jesús histórico en todo caso, ¿no? Para Latinoamérica hoy en día? ¿Tiene algo que decirnos esto? ¿Qué opinas, Marco? Gracias y brillante tu participación hasta el momento.
A ti, Renzo, gracias. Muchas gracias, Renzo. Tenemos también a Francesca. ¿Te escuchamos, Francesca? Entonces, eh, se congeló mi pantalla, ¿sí se me escucha? Sí. Ujú. Agradecerte, Marco, porque siempre es muy interesante el trabajo que realizas. Yo quería preguntar, ya que queda claro esta ruptura epistemológica y la prioridad, ¿no?, del acto primero de la opción por los pobres, ¿cuáles serían, digamos, esos extremos que sancionó el Vaticano en Vox, por ejemplo? Pero ya no pensando solo en Vox, sino también en la recreación que hace de Jesús sobrino. No sé si podrías comentarnos cuáles serían esos aparentes extremos eh, que llevan tal vez a una dimensión demasiado material, ¿no? Que justamente rompe con la lectura que se quiere hacer, en la que la fe tiene, si bien la experiencia, pero la parte espiritual tiene su centro, ¿no? ¿Mm? Gracias, Francesca. Gracias, Francesca. Tenemos también a Rocío. Rocío, ¿te escuchamos? Gracias. Bueno, gracias, Marco. Mira, a mí me resuenan como dos cosas, ¿no? Uno, la importancia de volver al Jesús histórico y de preguntarnos, como decías tú, cuál es la razón por la que Jesús fue crucificado, ¿sí? Porque tenemos como una catequesis aquí en la cabeza, ¿no? Sobre por qué Jesús, bueno, Jesús murió para salvarnos del pecado, punto final, ¿no? Y entonces creo que es importante hacer como una lectura más seria, histórica, también teológica, ¿no? De la razón por la cual Jesús murió, ¿no? Y es que, o sea, yo creo que eso también nos permite comprender por qué hoy en día la opción por los pobres está prácticamente perseguida, ¿no? Vetada, o sea, es sospechosa la opción por los pobres ¿no? En muchos escenarios, ¿no? Entonces, y además, o sea, como que hay una corriente, ¿no? E incluso entre creyentes, ¿no? Que descalifica a personas o autoridades religiosas que abiertamente hablan de la opción por los pobres y entonces se les califica de rojos, de comunistas, ¿no? Entonces por eso me parece importante esta lectura del Jesús histórico. Y luego, respecto a a cómo el escenario social y el eclesial como que van unidos, ¿no? Van juntos en esta, pues en la formulación de la cristología. A mí me viene una imagen, ¿no? Cuando estuve leyendo y ahora que estuviste hablando, se me repetía como la imagen, ¿no? En las zonas altiplánicas, una fiesta importante, por ejemplo, es la fiesta de las cruces. Y Mm. entonces, cuando se celebra esta fiesta, la gente pues peregrina hacia el cerro con la imagen del Cristo crucificado y esta imagen está súper adornada, ¿no? O sea, la adornan con flores alrededor de la cruz, pues los alferados, que son los que Sí. organizan la fiesta, se esmeran por adornar la cruz, ¿no? Y luego, pues hay una ceremonia religiosa que se hace en el cerro, ¿no? Que a mí al principio me parecía como novedoso, pero a la vez tardé en comprenderlo, ¿no? Ya, porque bueno, o sea, como que choca con esquemas que tenemos ya preconcebidos, ¿no? Y entonces, y ahí dije, mira, la gente hace su propia lectura también del Cristo crucificado en la experiencia que ellos tienen, ¿no? Es decir, cuando acogen a Cristo, el Cristo resucitado no es la imagen, la imagen en sí del Cristo resucitado, la imagen como fotografía, ¿no? Del Cristo resucitado no prevalece tanto como la del crucificado. Y es que para la gente campesina, pues el Cristo crucificado es aquel que les acompaña, ¿no? En su peregrinación, en sus sufrimientos, en sus luchas, en sus apuestas, en su deseo de una vida más digna, ¿no? Entonces, como diría, esa identificación que siente la gente con el Cristo crucificado a mí me parece importante en la elaboración de la cristología
¿no? Porque eso también permite entender por qué al Cristo le adornan de flores, es toda la esperanza que ellos tienen, ¿no? Es decir, este Cristo crucificado no está muerto, ¿no? O Mm, sea, esta muerte tiene una mm. promesa de vida, ¿no? Y entonces, bueno, me venía esa imagen y la quería como compartir. Gracias, Rocío. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta más y si no fuera así, de repente Marcos, algunas reacciones, Marco, para respuestas, de pronto también alcances a las preguntas que se han realizado. Perfecto. Gracias, Yeshira. No, muy interesante. Comienzo por lo último, porque algo de eso voy a mencionar en la segunda parte, porque tiene que ver con este tránsito a mirar las experiencias plurales, que son, pueden ser sincréticas, ¿no? Dentro de un sincretismo, digamos, pero pueden también no serlas, y puede también en ese interacción de reconocer eh, formas diversas de vida, que en un primer instante pueden ser muy borrosas para nosotras o nosotros. Luego, como decía Rocío, develan una serie de características que solamente pueden ser entendidas desde la propia experiencia, ¿no? Entonces es como tener una, digamos, una primera reacción crítica desde afuera, y la segunda que ella es inmersa dentro de la cultura y que te permite dar una cristología mucho más clara, ¿no? Como lo que decía Rocío. Ese es mi primer comentario. Voy a desarrollarlo más en la segunda parte. Me parece muy valioso lo que comparte. Eh, el segundo comentario es sobre lo que nos decía Francesca. Eh, a mí me parece que Walter Casper lo ha como retratado muy bien este debate. Eh, Walter Casper menciona que hay como una distinción entre el Jesús prepascual y el Jesús pospascual. Y que el problema de John Sobrino, de Leonardo Boff y de todas las teologías de la liberación con respecto a la cristología ha sido enfocarse solo en lo prepascual. Y entonces el riesgo está en que, eso es un poco lo que dice Walter Casper, luego podemos discutirlo, pero está en que después de la muerte de Jesús, la reflexión cristológica que aparecía fuertemente con el Cristo de la fe, más bien había sido muy poco trabajada. Y entonces la pregunta de Walter Casper era, ¿y cómo abrazamos este seguimiento a Jesús después de muerto y después de resucitado? Entonces las primeras generaciones, los discípulos, siglo I, II, III, etcétera, en adelante como hasta ahora, ¿cómo podemos recuperar toda esta dimensión histórica, pero que es una dimensión histórica post-pascual, ¿no? Entonces, esa es un poco la crítica que para Walter Casper eh, ha sido como la más importante que se ha realizado contra el Jesús histórico y las teologías de la liberación respecto a esto. Em, Nuevamente, en el capítulo que hemos leído, para el autor, eso en el texto, en John Sobrino ni en Leonardo Boff, eso es correcto, porque hay una presencia sobre la concepción de la resurrección, hay una presencia sobre la imagen del Cristo de la fe, pero si bien es cierto, hay una decisión en la centralidad de un Jesús histórico para reconocer y recuperar algo que se había olvidado por la tradición histórica de la cristología, eh, hay como una especie de ruptura nuevamente ahí, ¿no? Y lo primero que nos decía Renzo, eh, yo diría dos cosas. En términos políticos, creo que hoy un gran tema tiene que ver con los radicalismos políticos y lo que generan. O sea, creo que la opción por los pobres, a la luz de un seguimiento a Jesús, para mirar lo contemporáneo y si quieren ustedes dentro de las diferentes mediaciones de las ciencias sociales, para el caso peruano, sin duda es un ejemplo. Hoy en las elecciones, en la segunda vuelta, etcétera, la polarización tiene que ser materia de discusión.
por lo que genera, por lo que simbolizan cada candidato, por lo que genera en la población, por las consecuencias, digamos, estructurales que hoy ya se han ido constituyendo, donde nuevamente los vulnerables terminan siendo los más perjudicados. Y lo segundo que me parecía interesante desde la cristología, de la teología de liberación, es mirar em, cómo nuevas dimensiones de pobreza aparecen también en América Latina, ¿no? Y creo que algo que se está recuperando mucho es la cristología de los pueblos indígenas. Creo que es una de las cosas que habría que mirar para el caso latinoamericano, ¿no? No solamente porque hay grupos de teólogos o teólogas de Ivy Ayala, por ejemplo, para mirar, ¿no? En concreto qué está pasando con las comunidades indígenas, sino porque lo que les pasa a ellas o a ellos está totalmente conectado con lo que les pasa con lo que pasa en las ciudades, en los centros de poder, en las estructuras económicas y políticas. Lo que veíamos, no sé si fue hace una semana o 2 semanas, pero tenía que ver con lo que pasa dentro de las ciudades, la centralidad del poder dentro de las ciudades y lo que genera para las personas que están más bien en las periferias, ¿no? Entonces, esa relación me parece clave también, Renzo, ¿no? Por un lado, la politización política y por otro lado, ver comunidades y experiencias que son perjudicadas debido a la concentración de poder de las ciudades, ¿no? O en términos económicos y políticos también. Yeshira, Muy bien, no sé si hubiera alguna de repente una pregunta más, pero que creo que estamos en tiempo, ya estamos llegando a los 20 minutos para la participación y si no, me parece que podemos pasar a un receso si no hubiera más preguntas o comentarios que se quieren hacer. Yo quisiera Antes de pasar, a tratar de hacer una pregunta. Hola. sí, sí, yo sí te escucho, David, ¿ah? sí, sí, te escuchamos, Ah, David. ok, gracias. Sí, es bastante interesante todos los puntos, muchas gracias. Es bastante rico, diría yo. Yo tengo una visión del desenvolvimiento de la humanidad en la historia como un proceso continuo de liberación, sea en el aspecto subjetivo como en el aspecto objetivo. Es un proceso en el cual eh, el- la acción de Cristo en el ser humano que está llamado a redimir se va abriendo a una conciencia cada vez más compleja, digamos, ¿no? Tanto de su situación personal, subjetiva, que carga su cruz, como eh, eh, el descubrir las causas que vienen a ser, digamos, a ocupar diversos niveles, tanto en la interpretación, el entendimiento del sacrificio de Jesús, que nos lleva a una resurrección. Como que en cierto modo, estoy tratando de sintetizar, ¿no? Como que en cierto modo, nuestra conversión en Cristo es ya un renacer, un ir resucitando de la muerte del pecado. En la medida que vamos avanzando, vamos siendo conscientes, asumiendo responsabilidades mayores para poder cambiar las condiciones que provocan esas situaciones de muerte. Eh, Eso me parece bastante interesante cuando se dice la teología desde abajo, ¿no? En la praxis que revoluciona la teología que se hacen, digamos, en los salones, ¿no? Intelectualmente. Entonces, eso nutre en la realidad histórica de que Jesús estaba entre nosotros y a través de su opción por los pobres, su modo de actuar, nosotros comprendemos que estamos en un proceso constante de resurrección y que nos obliga a romper constantemente con las estructuras que se van solidificando y se transforman en estructuras de opresión.
Una cosita más nomás que me pareció muy interesante respecto a los indígenas. En la introducción a la teología de la liberación en lengua italiana, hay un diálogo de José María Arguedas que remite a todas las sangres, y cómo es que el indígena ve en el canto de una paisana suya a Dios. Y insiste, no, cuando ella canta, ahí está Dios. Pero el sacerdote, el curita no le entiende. O sea, esas dos dimensiones, ¿no? Como el alma de las culturas también tiene una percepción de ese signo, de esa experiencia con lo sagrado. Más o Mm, menos he tratado mm. de hacer un pequeño comentario, ¿no? Gracias, David. Si Marco tienes alguna reacción y si no, podemos pasar al receso Sí, para luego continuar con lo que sigue. sí, muy breve. Sobre el tema de Arguedas, creo que cuando el autor aquí en este texto vincula la posición desde la iglesia y la posición desde lo social, en Cristología, de eso está hablando, ¿no? O sea, la idea de la comunicabilidad de ambas dimensiones, y tú, David, lo has dejado muy claro con el ejemplo. Y lo segundo es eh, el proceso de liberación, y tú decías un concepto, ¿no? La conciencia. Hay una parte del texto que refiere en donde apunta que el conocimiento de Jesús eh, deriva en el seguimiento en acción de Jesús. Entonces, creo que esa otra vinculación también es clave en esa línea, ¿no? No se trata de concepciones meramente conceptuales, sino que el entendimiento propio de Jesús supone un compromiso, una acción, y que sin esa acción en realidad la cristología no existiría. Gracias, David. Y nada, Yeshira, tú dirás. Muchas gracias Sí, muy también bien. Creo que podemos a pasar a Marco. unos 5 minutos de receso. Solamente quisiera, para cuestiones de la, la asistencia, la persona que está con el nombre de Centro Cultural Guadixbes, por favor, si pueden renombrarse como para ubicar. Y después también tengo a una que dice Samsung SMA 155M, debe ser del celular. Y finalmente uno que dice usuario. Me gustaría saber sus nombres, ¿no? Como para poder registrarlos dentro de la lista de asistencia del día de hoy. Nada, 5 minutos de receso y a las 6 estamos volviendo. Eh, Muy bien. A las 7. gracias. Muchas gracias. Ay, perdón, Samsung soy yo. Georgina Perpetua Muñoz Arias. Ujú, ya, ujú. Listo, Gracias. hermana, registrada su Ya, asistencia, gracias. sí. Es que no tengo mucha cobertura, se va la línea de eso. Estoy en clase, pero lo Sí, tengo sí, que está hacer. bien. Gracias, No ya. hay problema, Muchas hermana. gracias. Esto, usuario, no sé quién será usuario. Y el otro que es, y que ya, Centro Cultural, su nombre. Hola, Edilia Gamboa, Yashira, Centro Cultural Guadix. Sí, justo leí el mensajito que mandó por el chat. Gracias, hermana. Ya la coloqué. Solo me falta uno ahora que no sé, que está como usuario, pero bueno, estaré esperando.
Bien, volvemos entonces a continuamos con nuestra sesión del día de hoy y vamos a escuchar ahora durante 20 minutos a Marco haciendo la recontextualización del texto de Cristología. Te escuchamos, Marco. Gracias, Yeshira. Voy a entonces a compartir pantalla ahora para mirar este breve texto. Yo creo que incluso voy a tratar de ser un poco más corto, Yeshira, para terminar a tiempo. Este, pero igual, por favor, me levantas la mano, virtualmente. Virtualmente. Muy bien. Em, Bien, se los comparto, digamos, un poco al punto. La idea aquí es hacer la conexión en dos momentos. Mirando este texto y sabiendo con claridad que el seguimiento a Jesús supone una opción preferencial por los más vulnerables, la pregunta sobre los vulnerables es entonces cómo miramos a los vulnerables, cómo nos acercamos a los vulnerables en relación con el seguimiento a Jesús. Y entonces me parecía interesante hacer dos movimientos reflexivos. El primero tiene que ver con una perspectiva desde Levinas para enfocarnos en el rostro del vulnerable. Primer movimiento que de eso consiste la primera parte. Y un segundo movimiento que tiene que ver con mirar las experiencias de los pueblos vulnerables que hoy viven en condiciones infrahumanas, pero que los rostros de esas experiencias hoy no son visibles. Entonces, el segundo movimiento tiene que ver en pasar de rostros que uno podría fácilmente mirar a huellas o rastros, que eso un ejercicio me parece mayor sobre las experiencias. Entonces, en este sentido, propongo que el seguimiento a Jesús se enfoque en diversidades de experiencias de sufrimiento, teniendo evidentemente en cuenta los rostros y, en el mejor sentido, los rastros y las huellas. Y entonces pasemos al primer apartado, la Cristología y Levinas. La Cristología de la Liberación ponen el foco en la vuelta al Jesús histórico, como hemos visto. Esta vuelta a Jesús histórico les ha permitido entender el trasfondo de la opción por los pobres que sin duda Jesús asumió, pero también la crítica al poder que sostuvo en su trayecto del anuncio del reino de Dios. En ese trayecto, esta mirada a las realidades concretas del sufrimiento de las personas permiten tener un seguimiento a Jesús más clara y más profunda. Por ello, esta sección propone que el seguimiento a Jesús en el siglo XXI es posible si se reconoce los rostros de dolor y sufrimiento de los seres humanos con ciertas características. Por ello propongo que las cristologías de la liberación deben pasar del Jesús histórico al Jesús de la otredad radical. Entonces, en primer lugar, Levinas, en su libro Totalidad e Infinito, publicado en el año 61, este filósofo judío propone que el ser humano debe salir de sí mismo y emprender un viaje de encuentro con el otro, ¿no? Propio de la filosofía judía, eh, el punto de partida suele ser un punto de partida oscuro, pesimista. En este caso sería un punto de partida de un sujeto aislado y pasar a un punto de llegada más constructivo, un punto de llegada del encuentro. Este trayecto, siguiendo a Levinas, se trata de asumir una, en palabras de Levinas, desnudez. El creyente que sigue a Jesús debería asumir hoy en el siglo XXI una desnudez que nos reconoce como vulnerables ante los demás. Esta vulnerabilidad asumida nos permite reconocer en el otro un rostro que no debemos olvidar.
Pero este rostro, y aquí viene lo interesante, nos muestra un primer imperativo, el gran imperativo de no matarás. Siguiendo a Levinas, quien había evidentemente sufrido la experiencia del holocausto, este imperativo permite que el ser humano no solo se autoperciba como afectado por la vida e historia del otro, el otro me dice algo, me interpela, me permite entenderme a mí en relación con los demás, sino también que acepta al otro como un maestro de quien puede aprender. ¿No? Aquí recordar algunas ideas de Gustavo Gutiérrez, insistiendo fuertemente en la idea de ser amigos con los pobres, de tener una relación con los pobres que supone un mutuo aprendizaje y no una experiencia en donde tratemos a los pobres como meros instrumentos para nuestras investigaciones, ¿no? Donde hoy en varios espacios se sigue ese camino. En ese sentido, el seguimiento a Jesús, sugiero, debe tener dos imperativos, siguiendo a Levinas, pero reinterpretándolos. El primero es no matarás y el segundo es reconocer que el otro puede ser mi maestro. En el primer caso, el imperativo no matarás, no se trata de una denuncia a la violencia directa. Eso sería muy fácil. Eso podría ocurrir, por ejemplo, en espacios muy claros, como en el Holocausto, como en experiencias de violencia, por ejemplo, maltrato a la mujer, o no digo que no se realice esas denuncias. Lo importante aquí es que el clamor contra la violencia más bien se practique de manera indirecta, porque esa experiencia de dolor y de violencia es la que excluye, discrimina y segrega con más fuerza. En esa línea, esta exclusión de los rostros de vulnerabilidad están atravesados por heridas que el propio sistema neoliberal ha generado, ¿no? Lo habíamos dicho en algún momento, ¿no? Personas que mueren antes de tiempo es un ejemplo claro de cómo el sistema puede afectar su propio trayecto humano. O pensar en que en algunos países personas con alguna enfermedad en particular mueren y otras en otros países simplemente pueden restituir su propia dignidad a partir de ciertas medicinas, cuidados, etc. En palabras de Cortina, estamos viviendo una aporofobia, es decir, una exclusión del pobre por el solo hecho de ser pobre. Entonces, no se trata, insisto con este punto, no se trata de que el seguimiento a Jesús sea un seguimiento de la no violencia directa, sino el seguimiento a Jesús es un seguimiento al imperativo no matarás, entendiendo que esta muerte es una muerte sistémica. A veces es muy difícil incluso encontrar quién es el culpable. En el segundo caso, reconocer el rostro del otro como maestro supone un aprendizaje constante desde el vínculo, no solo social, sino también, ojo, epistémico. En otras palabras, la apuesta supone que los seres humanos, que han sido excluidos, tienen una experiencia singular que les dota de un conocimiento epistémico privilegiado, que se transmite no solo como información, sino como sabiduría. Es decir, el aprendizaje del otro respecto a otra persona que es vulnerable o que es pobre o que tiene alguna dimensión de pobreza, no solamente es porque hay un imperativo de opción preferencial por los pobres, sino porque en términos prácticos, la persona que sufre una experiencia de dolor tiene una especie de, o debería tener una especie de reconocimiento privilegiado por el discurso que emite, porque parte de la propia experiencia del dolor. Podríamos pensar en la persona que ha sufrido una migración, ha tenido que irse de su país, por ejemplo, los venezolanos en el caso peruano, y que hoy, después de ese trayecto, la enunciación de su propia vida o debería tener un reconocimiento privilegiado respecto a quienes no hemos vivido ese tipo de trayectos. Esto es muy importante, ¿no? Recogiendo a Levinas.
El segundo punto que me parece importante rescatar tiene que ver con las huellas del otro. Mientras que Levinas apunta al reconocimiento del otro como horizontes éticos, yo sugiero más bien pasar a las experiencias diversas de los rostros de vulnerabilidad. Levinas ya había sugerido en realidad la idea de la particularidad del sujeto que permite una universalidad del deber ético, es decir, el deber, por ejemplo, de no matarás, parte de una experiencia en realidad propia en los campos de concentración para Levinas, ¿no? Esta relación entre la particularidad del sufrimiento de la persona y la universalidad permite sin duda conectar con lo que habíamos visto en las cristologías de la liberación, ¿no? La cruz subjetiva y la cruz objetiva, ¿no? Recuerden. Sin embargo, lo que sugiero es que extendamos esa reflexión hacia las diversas formas de sufrimiento de quienes actualmente son considerados no normales. Por ello sugiero que pasemos del rostro del otro a las huellas de las experiencias de las comunidades. Aquí me explico con más detalle. ¿Por qué pasar entonces del rostro del otro, Levinas, a las huellas de las experiencias? Que es mi propuesta. En primer lugar, la respuesta se encuentra en que el rostro del otro solo es posible si su rostro es visible o es reconocido. Es decir, tiene que existir una persona en la cual tú mires un rostro, mires su sufrimiento y por ello lo reconozcas, como lo que pasaba en los campos de concentración, ¿no? Levinas pasó por un campo de concentración y entonces reconocía no solamente lo que le había pasado a él, sino también a los demás. Sin embargo, en sociedades como las nuestras, las latinoamericanas, colonizadas, el rostro del otro ya no está presente, no solo en los relatos, ni siquiera en los registros históricos, ¿no? Por ejemplo, las lenguas, las vestimentas, los comportamientos, las formas de vida, hoy son olvidadas. Por ello es entrar a rastrear no el rostro necesariamente porque hoy es invisible, sino más bien las huellas, de manera genealógica para entender que quienes hoy no están presentes pueden, sus memorias, ser recuperadas y también reivindicadas. En ese sentido no se trata de rostros visibles, sino más bien de huellas invisibles que debemos recuperar desde la genealogía crítica de la historia. O sea, lo que me parece que podría ayudar más para nuestro continente latinoamericano es que el seguimiento a Jesús, que supone la relación entre la historia de la propia vida, la muerte y la resurrección, hoy sea inspiración para hacer un seguimiento de quienes hoy ya no están vivos en nuestro continente. Y que, aunque no estén vivos, se reproduce esa violencia contra sus generaciones, contra nuestras generaciones. Estas huellas entonces nos refieren a varias formas de vida. Y con esto voy terminando. En ese sentido, los pueblos originarios son un ejemplo central de estas desapariciones. Recordemos la intervención también de la primera parte. Esta desaparición, sugiero, puede ser recuperadas a partir de las memorias, relatos, testimonios y rastros de los pueblos originarios que hoy son, sin duda, maltratados desde diferentes esferas sociales, o sea, políticas, epistémicas, sociales, económicas, etcétera. Por ello, el seguimiento a Jesús debe partir del acto primero, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que es una experiencia, en este caso, ojo, de desaparición de los cuerpos y rostros. Ya no es una primera experiencia, ya no es un acto primero de silencio o de experiencia de dolor, sino es un acto primero de experiencia de la desaparición y que al mismo tiempo pueden ser visibilizados por medio de rastro o de rastreo de estas huellas de vida, ¿no? Para poner un ejemplo o un ejercicio,
eh, la actitud de una persona que es parte de un pueblo originario entre o recordar las generaciones que hoy ya no están con él, como pueden ser sus abuelos o bisabuelos, mantener las memorias y hacerlas transitar con las próximas generaciones es una opción. La otra opción es la que ocurrió en nuestro país fuertemente, que es negar tu lengua, negar tu tradición, negar tu región e irte a Lima y olvidarte de dónde viniste. Intencionalmente, sin duda por procesos de discriminación, ¿cierto? O de autonegación. Pero estos dos caminos creo que son los que se contraponen aquí claramente, ¿no? El camino que yo sugiero es sin duda el primero, pero el primero supone evidentemente una memoria y un hablar, un decir, un explicar, un compartir. En otras palabras, son diversas cruces cargadas en realidad, que hoy deben ser impulsadas por la resurrección de la memoria para anunciar lo que, nuevamente, citando a nuestro recordado Felipe Segarra, donde la vida siempre vencerá. Termino con un pequeño comentario para escuchar luego sus reacciones, eh, que es un horizonte hacia donde me parece que puede ayudar esta idea de la pluralidad de memorias, de sentidos y de formas de seguimiento. Tiene que ver con los estudios de religiones vividas y es un comentario muy breve. Si en el primer caso de esta sección se trata de volver a Levinas para abrazar imperativos de vida, por ejemplo, no matarás, o el imperativo reconocer el rostro del otro como maestro, y en el segundo caso se trata de reconocer las huellas debido a que los rostros han desaparecido por los procesos de colonización, sugiero ahora que estos debates se conecten con los trabajos de la religión vivida desarrolladas particularmente por Grab, una teóloga alemana. Esta perspectiva, que se centra en las diversas experiencias de vida, pero en este caso a la luz del sentido de cada persona, es decir, no solamente son experiencias comunitarias, sino que cada sujeto le da un sentido particular en el seguimiento a Jesús, ayuda a romper un cristocentrismo, que ya hemos dicho que es problemático, y al mismo tiempo abrir la relación y liberación a partir del diálogo que tiene que ver con lo intercultural, interreligioso e incluso secular, ¿no? Es decir, encontrar a Cristo en la experiencia y sentido que alguna cultura que incluso no cree en ningún tipo de cristianismo puede enseñarnos mucho en nuestro caminar. Muchas gracias. Paro ahí entonces, espero haberme demorado menos de 20 minutos, ya me dirás Yeshira y abrimos el espacio cuando quieras. Muchas gracias, Marco. Cumpliste 18 minutos exactamente. Fueron Excelente. menos de 20. Muy bien, muchas gracias por tu presentación y por estas nuevas ideas que nos has compartido. Ahora vamos a pasar a unos minutos más de comentarios y preguntas por parte de los participantes, ¿no? Estamos, como siempre, levantan la mano y les vamos dando la palabra. Que en este caso, mientras que se animan, o sea, pueden ser comentarios, todo, esto es parte de un proceso, como ya les he dicho, de investigación aquí, en donde estoy, y sus comentarios, sus reflexiones ayudan muchísimo también. Y luego también preguntas, bienvenidas sin duda. Sí, quisiera ah, señalar algo, ¿no? Respecto a una pregunta que hizo una de las profesoras sobre la cruz en las festividades de un pueblo indígena. Creo que la respuesta está en la mención a esas dos
imperativos en reconocer al otro y su discurso en su sabiduría. Creo que ahí nos invita a un proceso también de modificar nuestros propios modos de pensar las cosas para abrirnos a esa alteridad que nos enriquece en el descubrimiento del camino de Jesús. Es decir, Jesús en este sentido es la vida misma. Mm. Es la vida que ha venido en la historia del hombre para indicarnos la liberación total, última, del pecado que es la muerte. La concepción que tenemos en Occidente de la muerte es diversa a la concepción que tienen los pueblos indígenas de la muerte, por ejemplo. Pero podrían estarnos dando señales de que nuestra percepción, nuestra comprensión es como un carril, un solo binario, ¿no? Pero hay más que nos pueden enriquecer, manteniendo como centro siempre la fe en la muerte y resurrección en la cruz de Cristo. Creo que entendí por ahí una respuesta posible. Gracias. Muchas gracias, David. Solamente permitirme en lo que se anima alguien más a hacer algún comentario, también a hacer algún comentario respecto a lo que nos has presentado. A mí me parece interesante porque en el texto que se ha visto, la vuelta al Jesús histórico ha sido un gran paso, ¿no? A pensar a Jesús a partir de la tercera investigación, pensar a Jesús dentro de su contexto histórico, político, social ayudó mucho a acercarnos al Jesús histórico, ¿no? Porque por mucho tiempo las comunidades se centraron en el Cristo de la fe y esto como que se dejó de lado. Lo interesante es que después se hace una crítica también a que muchos se centran en el Jesús histórico y se olvidan del Cristo de la fe. Entonces, a veces alcanzar, creo yo, alcanzar una armonía, ¿no? Algo equilibrado, no siempre es fácil. Ahora, dentro del Jesús histórico, y a mí me parece que entra en consonancia con lo que vienes diciendo, es que Ignacio Yacuría te hacía la pregunta no solo de por qué murió Jesús, sino por qué le mataron, ¿no? Porque a Jesús históricamente lo mataron, ¿no? La razón por las cuales Jesús llegó a la cruz y tuvo que asumir esa muerte y la asumió para poder salvar a todos, eso es un poco la construcción teológica que se hace después, la lectura teológica. Pero históricamente sabemos que la muerte de Jesús no fue algo que él buscó, sino que se dio históricamente por los procesos que él generó digamos, en consonancia o en respecto a la acción que él tuvo frente a los poderes sociales, políticos, religiosos inclusive de su tiempo. Yo leía a José María Castillo que también afirmaba, ¿no? Y a José Antonio Pagola, por otro lado, ¿no? Que también afirmaban que a Jesús lo mató la religión de su tiempo, además, ¿no? Eso por un lado. Y en esa misma línea tú estás con el tema del imperativo no matarás, ¿no? Cuando dices, bueno, no se trata solamente de una violencia directa, dice, y justamente estaba viendo esto, sino también de esta violencia institucional que excluye, que discrimina, que segrega, que olvida, que descarta, en palabras del Papa Francisco, y a lo que también Jesús criticó en su tiempo, además, ¿no? O sea, a él lo mataron por criticar al sistema político-religioso del pueblo en el que vivía, que excluía, que segregaba, que mataba, que discriminaba, ¿no? Y lo interesante es que si nosotros leemos Mateo, en el capítulo final, en el capítulo 28 de Mateo, cuando da el envío final a los discípulos, ¿no? El encargo final y les dicen vayan y anuncien esto y hagan lo que les he enseñado, dice, ¿no? Y bauticen en el nombre del Padre y bueno, todo el asunto que envía Jesús en lo que se está ascendiendo al cielo. Pero cuando nosotros nos centramos en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 10
dice qué es lo que les enseñó. Sanen enfermos, curen leprosos, resuciten muertos, y todo va de la idea de aliviar el sufrimiento de la gente. Entonces, por ahí también hablabas, ¿no? Esto de la vulnerabilidad, del reconocimiento del otro, del reconocimiento de esa vulnerabilidad que se trasluce justamente en un sufrimiento que es constante y que muchas veces lleva a la muerte, ¿no? No solamente a la muerte física, sino a la muerte social, a la muerte civil, a la muerte de exclusión, ¿no? Y creo que justamente el volver al Jesús histórico nos recuerda eso, ¿no? Pero este volver al Jesús histórico no es cualquier volver a Jesús, es un volver desde la fe al Jesús histórico, para mirar justamente que ese Jesús que se encarnó, perdón, que estuvo, es el Dios encarnado. O sea, es un poco el recordar, no sé si lo mencionaste por ahí, ahorita se me fue y con eso cierro para no abarcar mucho cuando Gustavo habla de la sola historia, ¿no? No son dos historias las que manejamos, es una sola, es la historia, no es la historia mundana y la historia sagrada, es el Dios que se ha hecho historia. Y quizás por eso a veces no sabemos cómo entrar en consonancia porque hemos relegado a nuestra fe a un espacio que no tiene nada que ver con lo social, con lo político, ¿no? Sino básicamente a lo religioso y no cualquier religioso tampoco, ¿no? No lo religioso en sentido amplio, sino en lo religioso en el sentido más estricto, ¿no? Lo hemos relegado, como decir, hemos vuelto a Cristo y hemos puesto a Dios en los altares y ahí lo hemos dejado, ¿no? Y entonces luego salimos del templo y hacemos la vida como si Dios no existiera. Entonces creo que por ahí pueden haber algunas reflexiones que me parecen interesantes. Gracias. Ujú. Francesca. Gracias. Sí, yo quería eh, orientar mi intervención a la simbología que hay en la religiosidad popular, ¿no? Que siempre ha estado más centrada en esta imagen de un Cristo sangrante, ¿no? El Cristo crucificado, el Cristo sangrante, que claro, como símbolo podríamos sintonizarlo también con los propios procesos históricos y los cambios políticos del continente, ¿no? Es decir, una historia de opresión en la que hay condiciones estructurales que oprimen a mayorías de poblaciones, entonces coinciden simbólicamente también con esa imagen del Cristo sufriente, ¿no? Digo esto porque, claro, la teología de la liberación es un cambio de paradigma. Entonces, claro, si uno lo pone en el contexto en que nació, siempre los comentarios han ido a el problema de no haber podido calar en las mayorías, en esa gran religiosidad popular del continente, sino tal vez en grupos un poco más específicos de vanguardia dentro del catolicismo. Tal vez el propio cambio histórico, es decir, el mejoramiento de las condiciones de vida en el continente y, por supuesto, un mayor asentamiento de los regímenes democráticos, hacen más propicio este momento, es decir, el siglo XXI, justamente para estas relecturas, actualizaciones también de la teología de la liberación, pero también para hacer posible este cambio de paradigma, ¿no? En tal sentido, la pregunta es, ¿cuáles consideras tú que son ahí los retos para poder propiciar este cambio? Si es realmente posible, o sea, para ponerlo en una situación real, ¿no? O si se trata más de esfuerzos que todavía se quedan tal vez dentro de una vanguardia de la iglesia, que si bien tiene una labor pastoral, por supuesto, pero que no termina de empatar, tal vez con un simbolismo muy asentado, ¿no? ¿Cuáles crees que serían tú esos principales retos? Gracias, Francesca. Entonces, puntuales, Rocío y Luis, para ir también cerrando. Rocío. Sí, me parece importante que cuando miramos a las poblaciones vulnerables, ¿no? Podamos también como darnos cuenta de que como hay tantas estructuras opresoras también, entonces constantemente se debaten, ¿no? Entre la resignación que impone la estructura en sí, ¿no? Porque hay tanta violencia y tanto atropello que constantemente se ven como
¿no? Inducidos a la resignación, ¿no? De su situación económica, ¿no? Pues de las situaciones que son violentas en varios ámbitos y también la esperanza, por otro lado, ¿no? Ya la esperanza de una vida mejor, de un futuro mejor, ¿no? Y esa esperanza que nace cuando toman conciencia de su dignidad y toman conciencia de sus derechos. Y yo creo que ahí está como el reto más grande que tenemos en la iglesia, ¿no? O sea, que ellos sepan que Dios está cerca, que quiere que vivan dignamente, ¿no? Y en ese sentido, pues, o sea, todas las intervenciones que se puedan hacer desde la educación, la cultura, desde la catequesis, desde todo lo que la iglesia pueda ofrecer, desde sus diversos actores, ¿no? Entonces eso puede ayudar tremendamente a sostener la esperanza, porque no es fácil que las poblaciones más vulnerables, ¿no? Puedan, ¿no? Pues eso, mantenerse y sostener su esperanza en el tiempo, ¿no? Y luego la otra cosa que me resuena también cuando hablabas de las huellas, ¿no? De los rastros, ¿no? O sea, yo creo que en estos últimos tiempos, la iglesia también ha hecho como un esfuerzo por escuchar los gritos, los gemidos, las necesidades, ¿no? Y las esperanzas de las poblaciones vulnerables. Me parece que un buen ejemplo es el Sínodo de la Amazonía, también el sínodo de los jóvenes, ¿no? Porque ha permitido como generar esos espacios de escucha, ¿no? No solamente de recogida de información, sino de escucha desde los mismos actores, ¿no? Y entonces, cómo todo eso ha permitido descubrir, ¿no? Por ejemplo, pues la sabiduría que existe en la experiencia amazónica, su cosmovisión, su experiencia religiosa, pero por otro lado también sus sufrimientos, ¿no? Y todo lo que, y se ha visibilizado más, por ejemplo, las muertes de líderes indígenas que ocurren cada año, o sea, eso es increíble, ¿no? O sea, cada año hay muertes de líderes indígenas y es una manera del sistema de acallar la voz de los vulnerables. Es como decirles, ustedes no tienen una oportunidad para vivir dignamente, ¿no? Porque cada vez que intenten hacerlo, entonces vamos a matar, ¿no? Entonces, este imperativo del no matarás, o sea, me parece importante, ¿no? Como tenerlo como, bueno, digo, en las entrañas para que pues, las respuestas que demos como iglesia, pues sean respuestas también proféticas, ¿no? Y respuestas valientes, ¿no? En los contextos que tocan vivir en estos tiempos, ¿no? A las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Hay rostros concretos, pero también eso, los rastros, las huellas, ¿no? Me ha parecido interesante esa lectura y esa propuesta. Gracias, Muchas Rocío. gracias, Rocío. Sí, Terminamos con Luis. sí, en todo lo que ibas hablando, reconocía un poco también el testimonio de ahí, ¿no? A quien conocí un poco a través de cómo él buscaba jóvenes para poderles mostrar a un Cristo presente en la sociedad, en los medios donde él estaba. Y me llevaste un poco a lo que en esta última semana ha pasado con que lo acusan a Monseñor Castillo es que es izquierdista y ha habido toda una lluvia de reacciones de lo más violentas. En todo este contexto que hay ahora, ¿no? De una radicalización de las posturas ultraconservadoras, no solamente en el país, sino en el mundo. Entonces, recordé un poco lo que al Papa, que también lo han acusado de comunista, el gran riesgo del mundo actual en la Evangelii Gaudium, ¿no? Una tristeza individualista, y habla un poquito más abajo en el segundo numeral, cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. ¿Por qué me preocupa esto? Porque yo trabajo con jóvenes, no soy profesor de secundaria, y resulta verdaderamente bastante complicado mostrar a un Cristo que está presente en el rostro del otro, ¿no? Entonces, este aporte que dices, no, pues caramba, de repente no hay que buscarlo en el rostro mismo, sino en las huellas de vida
que van dejando diversos testimonios, me está dando un poquito clave para poder entrar en esta lógica que los muchachos tienen, ¿no? Y que son, yo siento como que de alguna manera se les ha puesto unas anteojeras que les impiden ver un poquito más allá de ellos mismos, ¿no? Y es curioso porque también en la Laudato Si, Francisco lo ratifica, ¿no? Que el uso irresponsable, dice, cuando hemos pensado que éramos los propietarios y dominadores de la creación, entre ellos también los seres humanos, ¿no? Y el testimonio, bueno, yo trabajo en un medio urbano de Lima, que eso en nuestro contexto nacional tiene toda una carga, también política. Entonces, el asunto es qué es lo que estamos dando a este sector de la población. La pregunta a mí me resulta bastante conflictiva, ¿no? Veo chicos que quieren hacer algo, pero no saben propiamente de qué manera. A veces lo llevamos a un lugar, a otro, pero tenemos el temor de caer en asistencialismos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿no? O sea, ¿cómo mostrarles a un Cristo que está vivo? ¿No? Reflexionando para terminar sobre este tema, ¿no? O sea, a Cristo se le explica desde el proyecto del Padre, ¿no? O sea, y el proyecto del Padre de alguna manera para este contexto histórico es, tenemos que ser felices, pero ¿cómo ser felices? Entonces, entro en una espiral un poco existencial que me complica todavía, ¿no? Pero la búsqueda está ahí, ¿no? Y creo nuevamente, ¿no? Que buscarlo en esas huellas de vida me parece que va a ser una clave interesante y habría que profundizarla. Gracias, Marco. Muchas gracias, Feliz. Luis. Tenemos algunos minutos, bueno, en realidad ya nos hemos pasado algunos minutos, pero solamente hay una pregunta más en el chat para que de pronto, Marco, puedas hacer un comentario final y poder cerrar con la sesión de hoy. Dice, si en tiempos de Luis, la praxis liberadora se articulaba con proyectos de cambio estructural socialista popular, ¿cuál es hoy la mediación sociopolítica concreta de una cristología liberadora en contextos de democracias fragmentadas, populismos y neoliberalismo consolidado? Esa es la pregunta que nos ha dejado Joseph en el chat. Mm. Y Marco, unos minutitos más para poder cerrar la sesión de hoy. Yo Gracias, Yeshira, gracias. podría hacer una breve observación, llamada de atención más bien, ¿no? Sobre un hecho importante cuando el Papa Francisco asumió el papado, Bergoglio. Leonardo Boff dijo algo que me llamó bastante poderosamente la atención, ¿no? Dijo, con Bergoglio la Iglesia Católica recién se hace universal, porque antes siempre ha estado la Iglesia Occidental. Creo Mm, que eso es clave para entender también cómo esa transformación de la Iglesia que se está operando desde el interno mismo de la Iglesia, de la estructura del Vaticano, ha llevado a un punto de encuentro que es necesario analizar también, ¿no? Entre Trump y el Papa el León. León. Mm. mm, Y son dos discursos, pero no se encuentran porque hay una inspiración del Espíritu Santo. Hay que reconocer, digamos, también cómo opera el Espíritu Santo, que siempre está presente. Pero nosotros todavía no tenemos la capacidad como para poder, digamos, familiarizarnos con su presencia. Entonces no cae en el juego político y le Mm, hace ver que él es un así. pastor de la iglesia. Creo que es un punto crucial porque está dando un golpe universal sobre ética, sobre moral, que mm, señalando que el sistema como tal ya no da más, ya está acabado, está destruido. Y es ese mismo Mm. sistema que causa las condiciones de muerte y de ceguera espiritual. Muchas gracias, David. Gracias. Esto, terminamos entonces con Marco. sí, gracias, Yeshira, gracias también por todos los comentarios, reflexiones, preguntas.
Yo he aquí apuntado alrededor de unas 14 puntos. No voy a responder evidentemente a todo, sería imposible. Y además porque tampoco tengo la capacidad para responder a todo. Yo agradezco también por sus comentarios y sus reflexiones. Solo decir algunos puntos, ¿no? Eh, Creo que ha habido como un foco sobre el tema de la polarización a nivel local y regional. Y yo creo que con respecto a lo que he presentado, es importante conectarlo con cómo la polarización también es un juego de memorias, es una disputa de memorias, y en donde finalmente terminan ocultadas, no solamente reinventadas, ¿no? Estos trabajos sobre la posmemoria o posverdad, sino que en medio de esos debates de memorias terminan siendo justamente los últimos quienes no hemos podido recuperar hasta ahora por siglos sus historias, siguen siendo nuevamente los espacios menos visibilizados. Eh, Eso me lleva a un segundo punto, que es qué mediaciones epistémicas hoy podrían servirnos para analizar las cristologías contemporáneas. Y yo creo que tiene que ver justamente con las claves del análisis de los discursos, ¿no? En términos políticos, los análisis sobre la retórica. Pienso en algún autor importante que hoy creo que es alguien que mucha gente está leyendo, que es Cas Mut, por ejemplo, quien hoy está trabajando cómo los radicalismos políticos a nivel mundial se están posicionando y cómo esas formas de posicionamiento discursivo responde también a identidades que se imponen por encima de otras. Yo creo que algo de eso está sucediendo y que las cristologías en ese sentido, lo hemos dicho desde la primera clase, pero las cristologías o la teología en general necesita mediaciones y las mediaciones epistémicas te dicen un poco qué tipo de teología estás haciendo. Entonces creo que las cristologías contemporáneas hoy necesitan ese tipo de interdisciplinariedad. Que una cristología nos pueda decir algo hoy supone en dónde, en qué esfera, y entonces si la esfera es social o si la esfera es política o si la esfera es económica, va a necesitar mediaciones de ese tipo de epistemes. Y la última cosa para comentar tiene que ver con la pregunta sobre los paradigmas hoy, ¿no? Eh, yo creo que algo que insistía yo en este texto es pensar, por un lado, en dos imperativos que recogía de Levinas y un segundo momento repensar a Levinas para mirar más bien estas historias que terminan siendo desaparecidas. Yo creo que el paradigma hoy tiene que ver en realidad con ganar en el espacio público la reivindicación de estas personas que hoy son invisibilizadas. Rocío mencionaba dos sínodos, ¿no? El de la Amazonía, el de los jóvenes. Incluso yo creo que son buenos ejemplos, pero incluso yo respecto a a esta propuesta, incluso miraría sospechas justo cuando aparecen discursos o documentos hegemónicos, ¿no? No para invalidarlos, sino para entender que siempre cada luz tiene proyección de sombras y en cada centralidad de documentos a veces se deja de lado una serie de historias que están también en el transcurso del trayecto, ¿no? Y terminan siendo invisibilizados. O sea, para terminar, me parece que una de las cosas que podríamos pensar es que el seguimiento a Jesús reconoce, por un lado, la individualidad, la historia de cada quien, y eso supone que en el momento que la experiencia se pone en un documento, o se pone visible en un espacio público, o se normaliza, o incluso gana la batalla de la memoria,
Me parece que, siguiendo un poco lo que les estoy proponiendo, es siempre tratar de romper esos circuitos de poder, incluso si son de reivindicación, entendiendo que siempre hay otras pluralidades que están corriendo en el mismo circuito. Luis mencionaba su trabajo en el colegio, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? A veces en un salón de clase hay 20 estudiantes y siempre hay uno, dos, tres que son quizás los más desafiantes, que tienen trayectos y problemas mucho más complejos, y a veces nos centramos en ellos y está muy bien, pero justamente al centrarse en unos tres, a veces dejamos de mirar, ¿cierto? Otros trayectos que también son dolorosos. Esa es un poco la idea, ¿no? Siempre jugar con esa tensión, ¿no? No normalizarnos, apuntar y a reivindicar, pero siempre dar otra vez un paso atrás para mirar estos rastros y estas huellas. Muchas gracias, Ishira. Muy bien, muchas gracias Marco, muchas gracias a todos y a todas las que estuvieron presentes. Estaríamos terminando nuestra sesión del día de hoy y nos encontraríamos nuevamente el próximo viernes a la misma hora y con el tema sobre más bien de eclesiología de la liberación. Em, Nuevamente gracias a todos y a todas y nos estamos viendo en próximas sesiones.